Nuestro Señor Jesucristo nos acompaña en este nuevo amanecer, hoy 22 de octubre del 2024. Queremos compartir de nuevo esa palabra que nos alienta a meditar un poco en la palabra del día, en la palabra de Dios. Hoy celebramos a San Juan Pablo II, santo de la Iglesia y Papa de nuestra Iglesia Católica. Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a toda su Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a la alianza y promesas, y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo. Estableció la paz y para reconciliar a ambos hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción del Espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentra en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, dice San Pablo en su carta, que hizo del pueblo judío y los no judíos un solo pueblo. Y lo hizo gracias a su muerte en la cruz. Nos unificó. Pero nuestros pensamientos, nuestra condición humana y pecadora, siempre está buscando la división. Lógicamente, el autor intelectual de todo esto es Satanás, ¿no? Se busca la división en las familias, se busca la división en las comunidades, se busca la división en los clubes, en los grupos deportivos, religiosos, culturales, siempre hay una división. Porque cada uno cree pensar lo que tiene que pensar o cree que es lo correcto que tiene que pensar. Pero estamos totalmente equivocados, porque inclusive no hacemos caso a lo que el Señor nos dice en su santa palabra. Es más, somos tan soberbios y tan obstinados que tenemos la desfachatez de coger la palabra de Dios para pelear con el otro hermano, para dividir. Porque es que a mí me parece que esto es así y esto se interpreta así.
Y eso no es así. Nunca ha sido así. Entonces, hasta la Edad Media, año 1517, cuando se da la Reforma Protestante, 1517, pues hasta ahí había una iglesia con todas sus imperfecciones. Había una sola Biblia, ¿sí? Eh, y, y siempre han habido fallas dentro de la iglesia, desde el principio. Lo vimos en los 12 apóstoles, por Dios. ¿Quiénes fueron estos hombres escogidos por Dios? Hombres comunes y corrientes que se equivocaron y eso que recibieron la enseñanza y la evangelización del mismo Jesucristo. Vivieron con Él, comieron con Él, hicieron hacer milagros, de todo y más. Sin embargo, estos hombres fallaron, se equivocaron, le dieron la espalda, uno le dio la espalda, otro lo vendió, otros salieron corriendo al Redentor, al Cristo. Entonces, queremos tener una iglesia perfecta cuando nosotros no somos perfectos. Y es muy complicado. Entonces, estamos atentos a no ser, a no construir, a ser evangelizadores positivos. ¿Qué es un evangelizador positivo? Un evangelizador positivo es la persona que cuando ve que su hermano se equivoca, con todo el amor, con toda la caridad, lo invita acompañándolo, lo invita a que supere su fragilidad y lo ayuda con la oración, con el consejo, con muchas cosas. Pero entramos hasta en los temas religiosos y hasta en la iglesia, entramos en el tema de cuestionar el error de mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a cuestionar? ¿Por qué lo voy a criticar? ¿Por qué lo voy a juzgar? ¿Quién me dio a mí esa autoridad? ¿Quién me dio a mí ese derecho? Muchos se justifican en la Sagrada Escritura, pues mal justificados. Cuando uno quiere dividir, hasta utiliza la palabra de Dios para terminar dividiendo. Y eso pasó en la Reforma Protestante, ¿sí? Se tomó la palabra de Dios para terminar dividiendo. Entonces, no puede ser. Y hoy lo vemos, ¿no? Mucho más lo vemos. Se dice que en Estados Unidos por año nacen cualquier cantidad de iglesias protestantes. Miren, si hubiera sido el camino adecuado y correcto, la iglesia protestante, no hubieran tantas denominaciones hoy en día. Martín Lutero, o sea, los primeros fueron los luteranos. La división se da por Lutero. Después vino Calvino, Zwinglio, vino Enrique VIII, en fin. Pero si hubiera sido la solución, hubiera quedado la iglesia católica como estaba. Si hubiera formado la iglesia, la protesta, pues la iglesia protestante, por eso le llaman porque protestaron contra el papado, contra 1500 años de una consolidación de la iglesia, que no estaban de acuerdo y sencillamente pues se hubiera quedado la iglesia luterana. Pero no fue así. No fue así. Se dice que Estados Unidos tiene más de 36.000 iglesias protestantes. Solamente Estados Unidos. En el mundo no sé cuántas habrán. Entonces se ha hecho la subdivisión de la subdivisión de la subdivisión. Porque usted no piensa igual, porque yo creo que es así, porque yo creo que es así. Y se ha ido dividiendo en más fragmentos y más fragmentos y más fragmentos. Es más, puede haber una iglesia, voy a poner un ejemplo. Lo voy a poner porque en algún momento estudié en la escuela adventista, en mi primaria, ¿sí? En una iglesia protestante. Mi mamá fue protestante, ¿sí? Entonces, mi mamá biológica fue protestante. Entonces,
lo que piensa una iglesia adventista aquí, lo que piensa su pastor, no lo piensa el otro pastor en otra iglesia. Y él puede hacer unas modificaciones, unos cambios. Entonces, ¿me entienden? No hay una unidad. Y el Señor nos lo dice claramente. Si yo permito que eso crezca, la iglesia no crece, ni la acción de Dios. Porque siempre la acción del Espíritu Santo está queriendo unificar, no queriendo dividir. Tenemos que pensar en esta carta a los Efesios, porque el Señor dice claramente, o sea, la promesa fue para un pueblo en particular, para el pueblo judío. Dios hizo un pacto con un pueblo, con todos los pueblos de la tierra, habían cualquier cantidad, pero lo hizo con un pueblo y con una nación, con los judíos. Viene Jesús y le dicen, bueno, este pacto va a cambiar y este pacto es para todos los que crean en mí, para que seamos uno solo, pero no somos uno solo. Pues por lo menos en la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica se mantiene como Iglesia Católica, pero de ahí para allá, complicado. Complicado entenderlo y complicado entenderlo y comprenderlo. Entonces, ahí es donde yo tengo que reflexionar con Dios si en realidad lo que hago está bien. Si lo que hago está bien. ¿Qué me pide el Señor? Que yo viva en la unidad, que busque la verdad, que busque la armonía y ante todo que me someta, porque el que quiere vivir dentro de la iglesia de la manera adecuada se somete a la obediencia. Es sencillo. El Señor dice claramente en esa carta a los Efesios, San Pablo dice, el Señor cogió todos esos 613 preceptos de la ley judía y los convirtió en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo, vea, quítense en todo lo demás. Si usted cumple estos dos, perfecto. Ya. O sea, haga estos dos. Listo. ¿Por qué esos dos? Porque si usted ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y todo su ser, y al prójimo como a sí mismo, pues ni le miente, ni le roba, ni le hace daño, ni le levanta calumnias, ni injurias, ni chisme, ni bochinches. Siempre le busca hacer el bien, le colabora, cuando se le puede colaborar, si no, pues sencillamente no entra en conflicto, en fin. Resumido. Pidámosle mucho a San Juan Pablo II, a ese papa viajero que cambió nuestra iglesia, que fue ese papa que fue a todos los pueblos de la tierra, casi a todos, y les dijo que Cristo estaba más cerca de ellos de lo que creían. Siempre los papas se habían quedado en Roma, hacían viajes muy cortos, pero San Juan Pablo II rompió todos esos esquemas, y gracias a él pues se dio el tema de la caída del muro de Berlín. Imagínense, semejante acontecimiento tan extraordinario, encontrar la liberación y el reencuentro de tantas familias. Muchos quedaron en Alemania Occidental y otros en Alemania Oriental y nunca más pudieron volver a comunicar después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue muy complicado que ellos vivieran esa situación y se pudo tumbar ese muro de Berlín y eso lo consiguió con la ayuda de Dios San Juan Pablo II. Eso Dios le dio esa tarea y lo logró. Queridos hermanos, aquí estamos para reflexionar un poquito en la palabra de Dios. Sigo elevando mis oraciones por ustedes. Recomendaciones para todos mis amigos, familiares, vecinos y todos los que vean este video. Por favor, cuidemos a nuestros niños. Protejamos a nuestros niños. A los niños no se manda a ser mandados solos. A los niños no se deja ir solos desde la escuela para la casa.
Los niños pequeños no deben de estar solos. En el mundo hay mucha maldad y quiere destruir a nuestros niños, y más en este tiempo, en octubre. Ustedes saben que se acerca una fecha, el 31 de octubre, donde se celebra un día de la maldad, ¿sí? De la brujería, este día que es oscuro. Se hace oscuro intentando opacar el otro día que es 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos en nuestra iglesia. Así que cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros jóvenes, porque también se sufren la violencia y la agresión de los adultos y de personas malas. Cuidemos a nuestros hijos. Que la Santísima Virgen los acompañe, queridos hermanos, que Dios los proteja. Y aquí estamos, en la oración todos juntos. Que tengan un feliz día en el Señor.